Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la ciudad de San Francisco de Quito en los siglos XIX y XX, empezando por el tema de embellecimiento de la ciudad. Entonces, el embellecimiento de Quito pues fue un proceso gradual que no solo mejoró la estética de la ciudad, sino también las condiciones de vida pues de todos sus habitantes. En los siglos XIX y XX se buscó transformar esta ciudad en un espacio mucho más moderno, funcional, atractivo. Todo esto influenciado gracias a las corrientes europeas que llegaron en ese momento de el urbanismo. Entonces, empezando por las infraestructuras de abastecimiento y alcantarillado, podemos decir que Quito enfrentó problemas significativos de salubridad en el siglo XIX. Y a pesar de como contar con sistemas de abastecimiento como bastante rurales, por así decirlo, como las acequias, las condiciones de vida de la población eran bastante precarias porque pues no había un sistema de alcantarillado eficiente. Entonces, a medida que la ciudad se empezó a expandir, la urbanización trajo pues muchísimos como demandas en servicios básicos. Y esto llevó a la creación del primer acueducto en 1913. Este pues es un hito bastante grande a nivel de modernización de Quito, ya que fue pues la construcción de un acueducto que supliera de una manera efectiva las necesidades de agua potable en toda la ciudad, o pues en las partes más importantes de esta. En 1913, como ya lo mencioné, se implementó un sistema de agua potable con plantas de tratamiento de agua que lo que hicieron fue al final mejorar las condiciones sanitarias en muchas más áreas de la ciudad de las que ya se tenía pues estos sistemas de fuentes que era lo que antes funcionaba antes del acueducto. En cuanto al alcantarillado, eh, podemos decir que a finales del siglo XIX se comenzó a construir este primer alcantarillado moderno, primero en el centro histórico y después expandiéndose gradualmente hacia los barrios pues ya un poco más precarios, emergentes. Y esto pues redujo también en gran medida enfermedades relacionadas con el agua y con la higiene. Bueno, ahora pasando a otro tema bastante importante en cuanto al embellecimiento, son las alamedas y los parques. Entonces, hay tres bastante importantes, que son la Alameda, esta fue creada en 1786 y fue uno de los primeros parques de la ciudad. Independientemente, pues este parque fue creado por el alcalde José de Antepara, si no estoy mal, se pronuncia así, y es considerado como el primer jardín público y lugar de encuentro para las élites. Después sigue el Parque del Ejido, que este ya fue a principios del 1909 en específico, que se consolidó como uno de los espacios más importantes de esparcimiento de los quiteños. Este está ubicado pues en el sur de la ciudad y representa una nueva visión de ciudad un poco más abierta, asequible para todos y más conectada con la naturaleza. Y el Parque La Carolina, que ya fue alrededor del 1930-1935, se convirtió como en un pulmón verde para la ciudad de Quito gracias a su área, ya que era bastante grande considerado frente a los otros. Y también contaba con actividades recreativas y deportivas que promovían pues una vida un poco más disfrutable, por así decirlo, una mejor calidad de vida para sus habitantes. Bueno, ahora hablando un poco sobre el mejoramiento de las condiciones urbanas, podemos decir que en el siglo XIX la infraestructura de Quito era bastante deficiente, pero se dieron muchos avances como en el transcurso de estos 2 siglos para mejorar la ciudad. Entonces, todo esto se hizo a través de pavimentación de calles, como la avenida décima, que digo la avenida décima, la avenida 10 de agosto, qué pena, y la avenida América, que pues empezaron a ser pavimentadas y empezaron a crecer en tamaño, lo cual permitió pues una circulación muchísimo más eficiente dentro de la ciudad. Y otro aspecto bastante importante dentro de este mejoramiento de las condiciones es el alumbrado público. Al finales del siglo XIX, principios del XX, empezaron a utilizarse los faroles eléctricos porque llegó pues la electricidad a la ciudad, tuvieron el primer bombillo, bueno, bla, 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 y se colocaron principalmente en las plazas y calles. Esto contribuyó no solo pues a la seguridad pública, sino también a darle como una sensación de modernidad a la ciudad de Quito. Ahora, pasando al segundo tema, que son transportes, vías y ampliaciones, eh, podemos hablar de que el desarrollo del transporte público fue básico para la expansión de Quito. Entonces se empezó con los tranvías a principios del siglo XX. Eh, todavía
o sea, el transporte público era carruajes cargados por caballos. Pero en 1914 entró el primer tranvía eléctrico, lo que hizo pues fue un avance muy significativo para la ciudad, ya que permitía una mejor movilidad para los habitantes y conectaba a diferentes barrios, facilitando no solo pues la movilidad de estas personas, sino el comercio dentro de la ciudad. Y pues en las primeras décadas del siglo XX, pues los carros, los automóviles empezaron a popularizarse en Quito, principalmente pues vale la pena aclarar entre las clases altas, y introdujeron pues nuevos desafíos de infraestructura vial porque pues claramente las calles no estaban diseñadas para estos automóviles, pero también pues promovió muchísimo este tema de que ya hemos hablado antes de vías y ampliaciones. Otra vía bastante importante que se me pasó mencionar arriba fue la avenida de Simón Bolívar, ya que esta conectó el centro de Quito con los barrios periféricos y pues facilitó pues el flujo en como la entrada del centro histórico y las zonas de expansión de la ciudad pues hacia el norte y el sur. Y en el tercer aspecto podemos ya empezar a hablar sobre la vivienda. Pues como siempre lo hemos visto, en Quito este tema siempre ha estado marcado pues por la división social y pues la expansión urbana desordenada, por así decirlo. La ciudad creció de forma desigual ya que tuvo un crecimiento impactante y la ciudad creció bajo esta misma como forma colonial que tenía desde un principio, que era las clases altas en el centro histórico, con casas coloniales, con patios interiores. eh, y estos personajes de las clases altas, si no se quedaban en el centro de Quito, lo que hacían era mudarse a barrios un poco más modernos como La Mariscal, González Suárez, El Batán, que eran pues zonas que ofrecían muchos mejores servicios y mayor tranquilidad. Ahora las clases medias comenzaron a establecerse en áreas como La Floresta y Miraflores, y los sectores más pobres sí se quedaron en San Roque, La Magdalena y pues en toda la parte del sur de de la ciudad. Estos barrios eran funcionales y tenían viviendas un poco más precarias, pero muchas veces construidas con materiales como más, bueno, no más precarios, pero sí como el adobe, la madera, y no tenían pues un buen servicio de acueducto, porque pues ya vimos que esto fue gradual el tema de cómo se expandió el acueducto. Listo. Si quieres, sigue Alex. ¿Listo? Bueno, entonces pasando a todo lo que sería el contexto económico e industrial de la ciudad de Quito, tenemos que empezar a decir que como pues ya se habló después de las reformas borbónicas, se prohibió una de las mayores fuentes de producción de Quito, que eran los obrajes, todo lo relacionado a la zona textil, ¿no? Eh, y también el cierre de la escuela quiteña, esto más o menos en 1838, inicios de la República. Eso generó que Quito realmente tuviera un gran problema económico y se volviera más hacia la parte rural, a la parte, pues a la parte más agrícola, ¿no? Como se puede ver en el mapa, que está pues a la parte más izquierda de la zona de industria, se puede ver cómo se empiezan a presentar grandes haciendas, grandes latifundios dentro de la ciudad de Quito, que, perdón, más o menos tienen un carácter de rentas agrarias, ya que las élites urbanas podemos decir que pues empezaron a combinar el poder del terrateniente con actividades comerciales y bancarias, esto dando que pequeñas familias y pequeños latifundios empezaron a tomar mucho poder dentro de la ciudad. Eh, pues podemos decir que la producción se orientaba al mercado interno, que allá a pesar de que los se hubieran pues eh, desecho de los obrajes, seguía existiendo talleres artesanales que se dedicaran a la producción textil y del cuero, más heredados de estos obrajes, pero tenían un problema. Eran talleres muy artesanales, no contaban ¿cómo decirlo? Con una maquinaria específica, sino eran más hasta cierto nivel agrupaciones gremiales que, que mantenían actividades comerciales y oficios especializados. También eso se puede ver como con pequeños grupos de alfareros, de albañiles, de carpinteros, pero que simplemente estaban organizados en pequeños talleres a lo largo de la ciudad sin tener una zona tan centralizada que pudiéramos llamar industrial. Esto no se da hasta más o menos después de 1940. Ya. También se puede decir que existe realmente una fuerte falta de infraestructura industrial en Quito, que no llega hasta la modernización
y que esto se contrasta mucho con Guayaquil, ya también entrando a la parte más política, ¿no? Porque la tendencia conservadora de Quito chocó mucho con la tendencia liberal de Guayaquil, que a lo largo generó que mucha gente migrara de Quito, ya lo que se va a hablar con el ferrocarril del sur, o para entrarse a zonas más especializadas. También que Guayaquil tenía una zona como industrial y de plantaciones más fuertes, siendo el cacao, el tabaco y de pronto lo que vendría a ser después la exportación de los sombreros Panamá, que realmente llegó a ser una fuerte entrada económica dentro de Ecuador. No es hasta la llegada del ferrocarril, el ferrocarril en 1909, propuesto en 1889 por Gabriel García Moreno, presidente conservador, y que después no se logra concluir hasta la llegada de Eloy Alfaro, en lo que debería ser la Revolución Liberal de Ecuador, ¿no? Este es el proyecto, como se puede ver en la derecha, se configura como un ferrocarril transandino que intenta unir de toda la zona andina. Esto se presentaba porque realmente la movilidad de Quito a Guayaquil era muy complicada, dando que fuera un trayecto de más o menos 19 días a lomo de burro y que generalmente la gente que participaba en este tuviera que dejar su testamento antes de salir, que era una práctica muy común, por lo peligroso que era el recorrido, por la cantidad de bandoleros que acechaban el camino, ¿no? Y no es hasta que se establece el ferrocarril en 1909 que esta situación cambia, que se empieza como a desarrollar más los caminos dentro de Ecuador. Ya que se puede decir que este marca un hito en la historia porque facilita el transporte de mercancías y personas, logrando reducir significativamente los tiempos de viaje entre costa y sierra, siendo más o menos incluso un recorrido de, de más o menos 3 días, bajando muchísimo el recorrido, ¿no? También se puede ver que estos ayudan a generar rutas comerciales y con el crecimiento urbano. Antes de la construcción del ferrocarril, se ve que las rutas comerciales entre Quito y otras regiones del país dependían principalmente de caminos de herraduras y rutas fluviales, ya que estas vías eran utilizadas para el transporte de productos agrícolas, artesanales y otros bienes, pero presentan limitaciones significativas en términos de capacidad y velocidad. Listo. Pues pasando más específicamente a lo que vendrían a ser los equipamientos, vemos que Quito realmente hereda mucho de su etapa colonial, principalmente en lo que vendrían a ser los hospitales. Perdón, ya que uno de los hospitales más importantes que tendría Quito, también llamado San Juan de Dios, abre en 1565, si no estoy mal, pero no es hasta la Reforma Liberal de 1895 que se promueve la salud pública no dependiendo de entes religiosos, que tienen la diferencia. Esta revolución liberal también logra que se genere el hospital, chica, se me fue el nombre, el Hospital San Francisco, perdón, ya estaba, pero es con la Revolución Liberal que este se abre y se vuelve un psiquiátrico, siendo de hecho si no estoy mal, el segundo psiquiátrico abierto en toda América Latina en su historia. Aparte de esto, la Revolución Liberal también trae consigo una expansión educativa que hace una prioridad la fundación de nuevas escuelas y colegios para atender la creciente población estudiantil. Además de esto, se va de una educación laica y gratuita que se promueve dentro de las reformas liberales. Siguiendo con el saneamiento, Quito realmente no contó con un saneamiento, pues como ya dijo Paula, hasta más o menos 1895, que es cuando se crea un primer como reducto que recibe el agua hacia la fuente principal de la Plaza Grande, ¿no? Y como se puede ver pues en la imagen, se necesitaban aguateros, incluso hasta esa época, para que estos llegaran el agua desde la Plaza Grande a las casas. Y la plaza de saneamiento no aparece hasta el año 1903, iniciada también por esta idea de la gran revolución liberal para modernizar el país que se veía estancado, sin crecimiento, ¿no? Esto es bueno, aparte de esto, pues siguiendo tras la idea de los hospitales, es el Hospital de la Misericordia, un hospital que actualmente está en desuso, de hecho está completamente, se demolió hace muy poco,
y un hospital que es realmente reciente, más o menos en la franja donde nosotros trazamos en el periodo, al final del periodo de posguerras, que sería el Hospital Eugenio Espejo. Este hospital, de hecho, comienza su idealización en 1898, cuando, cuando el señor Eugenio pues, muere y deja en su testamento que a la hora de morir el Estado tiene, si no estoy mal, 10 años para construir un hospital para que se quede con sus bienes. Si esto no sucede, todos sus bienes serán heredados a su hijo mayor. Pues esto genera como el interés y el afán de lograr construir este hospital lo más rápido posible, pero a pesar de eso tomaron una muy buena cantidad de tiempo, que realmente al final creo que la herencia sí terminó en manos de los hijos del señor. Esto, hablando específicamente de lo que vendrían a ser las plazas de mercado, como ya se vio que las plazas de mercado eran una parte muy importante de la economía de Quito, pero estas empiezan a tener cierta reforma. Esto principalmente con la Plaza del San Francisco, que es en 1893, donde se construye el primer mercado cubierto de la ciudad, una gran reforma importante para mejorar también el saneamiento de estas zonas, ya que, pues como se solía decir vulgarmente, todos los productos están exhibidos en la calle, un montón en la calle, en el suelo generalmente, problemas de humedad, problemas de pestes, que esto genera que estos lugares no fueran considerados como la zona más salubre de todo el lugar. Esto después se ha reforzado como cuando se construye la Plaza de Santa Cruz y la Plaza de Santo Domingo. Después, siguiendo con estas tendencias, también se trabaja en la Plaza Grande y en la Plaza de San Roque, pero estas no ven su conclusión hasta más o menos 1951-1952, una época que ya es muy posterior. Pues entrando específicamente a la parte del paisaje urbano, podemos ver cómo, cómo la ciudad se marca y no tiene un cambio grande, sino es hasta la gran revolución liberal de 1893 que intenta modernizar el país, generar un cambio de este pueblo, pues de esta ciudad estancada en una época muy agrícola, dependiendo de grandes latifundios para poder funcionar, donde se empieza a romper esta idea y se empieza a intentar centrar la idea de la gran metrópolis capital que vemos hoy en día. Esto se alcanza a ver más con, ¿cómo sería? Con la creación pues, de la primera planta de tratamiento en 1903, la aparición del Hospicio de San Lázaro, la creación de las alamedas, de los grandes parques, de cómo todo esto empieza a transformar la ciudad más colonial, que hasta cierto grado tuvo una gran, más o menos una pérdida hasta cierto lado, con la erupción del volcán Cotopaxi, que es en 1863, que realmente no llega a destruir una gran parte de la ciudad, pero sí genera pérdidas materiales por los humos y los residuos que este deja. Y pues ya sería eso específicamente. Entonces, pues, muchas gracias por la atención y listo.